¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Enrique Romero, otra vez con ustedes, en uno de los episodios de mi serie 30 minutos con. Y en este caso estoy con mi amigo Mica Jiménez. Mica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. Buenas noches, espero que hayas tenido un buen martes. ¿Todo bien por allá? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, pues vamos a ponernos un poco intranquilos con la conversación de ahorita, ¿te parece? Venga. Porque tienes mucho talento y mucha experiencia que compartir, pero ahora compartamos con las personas que me siguen tu faceta de gastronomía. Y tengo una pregunta ya para empezar nuestra conversación, Mica. ¿Existe la gastronomía mexicana? Sí, por supuesto. Tenemos, digo, obviamente todo, cuando decimos gastronomía, todo el mundo refiere a la parte alimenticia, ¿no? Ah, y bueno, pues gastronomía mexicana está enfocado plenamente, tácitamente al asunto de lo que engloba todo lo que se suma y lo que es endémico del país, ¿no? De ahí podríamos definir una gastronomía mexicana y que como todas ha tenido desde sus raíces hasta aculturaciones y evoluciones, transformaciones sobre todo. ¿La gastronomía mexicana ocupa un lugar importante en las cocinas del mundo? Sí, por supuesto. En el 2010, la UNESCO precisamente la posiciona como patrimonio intangible de la humanidad. Y precisamente por la capacidad tan grande que tiene, ¿no? En cuanto a ingredientes, bueno, insumos, como lo decimos los gastrónomos, en cuanto a ingredientes, raíces, costumbres, maneras o formas de elaborar cada uno de los platillos, cuáles son lo que te decía hace poco, las transformaciones o las aculturaciones que ha tenido a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los principales ingredientes de esta gastronomía? ¿Por qué impacta tanto en el mundo? ¿Por qué todo el mundo está impresionado de lo que es un mole, de lo que son los tacos? Que seguramente la gastronomía va más allá de estos platillos representativos. Ahorita nos irás aclarando. Sí, claro. Pero ¿qué tiene la gastronomía en sus sabores, en los ingredientes? ¿Por qué pega tanto, Mica? ¿Por qué cuando En real- viajamos al extranjero extrañamos tanto el sabor de la comida mexicana? Creo que, digo, obviamente tiene mucho que ver con el paladar de la gente, ¿no? Sin embargo, la manera en la que se combinan o que se combinan y que se elabora cada platillo en la gastronomía mexicana tiene un toque característico, ¿no? No es lo mismo, mencionabas el mole, ¿no? El mole al final del día está lleno de una cantidad de ingredientes extensa, pero también depende qué mole, ¿no? Igual no es el mole poblano, que no es el mole oaxaqueño, igual no tiene los mismos ingredientes un mole rojo que un mole verde. Y por ahí también hay moles amarillos, ¿no? Unos son dulces, otros son picantes, otros son un poco, ah, no son salados, pero tienen un toque un tanto entre agridulce. Y bueno, el sello de la comida mexicana, ya sabes, es el picante, ¿no? Ahora, la base de la comida mexicana, 100%, siempre va a ser el maíz, ¿no? De hecho, entre el maíz y el frijol, digamos que es como la base más sólida de la gastronomía mexicana. Y bueno, lo que te explicaba hace rato, tiene ciertas aculturaciones. La principal, la que todo el mundo reconoce fácilmente, es la aculturación española. Y bueno, vamos a ponerlo así. Originalmente la parte del maíz era algo un poco simple, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ser solamente un ingrediente, ¿no? Que se elabora, digo, para llegar a una tortilla, pues ya sabes, tienes que hacer la parte de la nixtamalización para poder elaborar al final la masa y hacer la tortilla. Pero también está la parte de tostarlo para poder hacer un pinole y agregarle azúcar para convertirlo en algo dulce. Uh, si no mal recuerdo, déjame reviso porque por aquí lo dejé anotado, Sí, sí. pero si no mal recuerdo del maíz, tenemos aproximadamente, no sé, más de 100 especies.
casi 200 especies de maíz, tipos diferentes de maíz, y en México solamente se encuentran aproximadamente 102, algo así. Y cada uno tiene un uso completamente diferente, ¿no? No es lo mismo un maíz para hacer un pozole que un maíz que se utiliza para hacer tortillas. Y no es lo mismo un maíz amarillo que un maíz morado, bueno, que en realidad es azul, pero toda la gente le dice que es morado. Sí. Perdón, al revés. En realidad es morado, pero toda la gente dice que es azul, ¿no? Y bueno, esa sería como la base principal de la gastronomía mexicana. Todo lo demás se va adhiriendo poco a poco, ¿no? El trigo, no sé, por ejemplo, el tan famoso aguacate mexicano, ¿no? Que ahora es como el boom, es el oro verde, y casi nadie sabe que el aguacate no es mexicano. Bueno, parte del aguacate es mexicano, está entre Guatemala y México, y de ahí empieza obviamente a crecer, ¿no? El cultivo del tal. Toda la gente lo toma como una verdura, sin darse cuenta que en realidad es una fruta, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí entonces, bueno, la cocina mexicana o la gastronomía mexicana va creciendo y se van adhiriendo más ingredientes, se van coleccionando más sabores, se van explotando más sabores. Un sello básico en la cocina, hablando gastronómicamente, un sello básico en la cocina es el poder explotar cada uno de los sabores de cada uno de los ingredientes para que cuando llegue a tu paladar no solamente domine uno, sino puedas jugar con todos esos sabores en determinado momento. Por eso es como muy interesante la manera en la que se cocina en México. Todo el mundo piensa que solamente comemos maíz y chile, pero en realidad todos los demás ingredientes juegan un papel muy importante, ¿no? Dado así, lo puedes notar en una tan simple salsa verde, ¿no? Si a la salsa verde solamente la haces con tomate y chile y ajo y cebolla, pues sabe a tomate con chile, ¿no? Pero si le pones cilantro, entonces ya tiene un sabor, tiene un plus, y también hay que saber la cantidad para que no domine el sabor del cilantro ni domine el sabor del picante. Entonces tienes que hacer como un balance. Y de eso se trata realmente la gastronomía, de crear balance, pero al mismo tiempo también dar, aportar al comensal el placer de que cada uno de los elementos que utilizas en algún punto tengan una explosión de sabor. Mencionas el chile como una parte básica de nuestra alimentación, pero he visto programas donde también en otros lugares del mundo, Tailandia, otros lugares, también se consume el picante con bastante frecuencia. ¿Cuál es la diferencia de esos sabores picosos, Mika? Desde mi punto de vista, creo que es igual, vuelvo al punto, es la manera en la que elaboras cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en México, eh, a grosso modo, la gente podría reconocer 42, 43 tipos de chile. Y los hay desde los pequeñines, ¿no? Que la gente les tiene mucho miedo porque al parecer creo que son los que más pican, los que son más fuertes, y los más grandes, ¿no? Como un chile poblano. Eh, la diferencia entre los demás países y nosotros es que utilizamos el elemento, el chile, lo utilizamos de miles de maneras, ¿no? Digamos que ahí es donde está como la dinámica mexicana, de utilizar el mismo elemento pero de diferente forma, ¿no? Hablemos de un chile poblano. El chile poblano lo puedes utilizar relleno, asado, frito, guisado con otros ingredientes. Puede ser el elemento principal en un platillo o puede ser hasta una simple guarnición, ¿no? Entonces, lo puedes mezclar también o lo puedes servir de manera picante, salada, o lo puedes convertir hasta en algo dulce, ese es digamos que el sello principal de la gastronomía mexicana en cuanto al picante, ¿no? En todos los demás países se utiliza el picante como tal,
como algo que va a explotar y que te va a hacer salir de tu centro, porque te vas a enchilar y te va a crear algo, ¿no? Una emoción muy fuerte, ¿no? De picante. Y en México tenemos la particularidad de utilizarlo de la misma manera, pero también darle usos diferentes hasta llegar a lo dulce. Sí. Es como simple, ves a los niños comiendo paletas de chile, cosa que en ninguna otra parte del mundo se ve, excepto en México, y que a todo mundo le desentona, ¿no? Bueno, cualquier extranjero llega a México y se da cuenta que los niños comen dulces con chile. Ese es como el sello principal o lo que hace la diferencia entre México y los demás países, que explotamos el elemento a todo lo que da. A todo lo que da, hasta cuestiones líquidas, te faltó decir, hasta cremas de poblano. Ah, sí, El claro, ¿no? Y chocolate. el famoso aguachile, Sí, ¿no? claro, sí, segurísimo. Ah, ya, ya, Así es. ya entendí. Chocolate con chile, no sé si lo has probado, pero hay chocolate amargo con chile Sí. y son buenísimos, por cierto. También probé hace poco, a lo mejor es algo común, pero el chocolate con sal, con granos de Ah, sal. sí, muy bueno. Nadie hubiera pensado, bueno, creo que vamos a eso, a ver cómo ha evolucionado, pensar en combinar granos de sal de mar con chocolate o chocolate picoso, por decirlo de alguna manera. Entonces, seguramente es obvio, pero la gastronomía evoluciona. Sí, y creo que México marca mucho esta parte. Por ejemplo, va unada la evolución junto con la aculturación, ¿no? En la época del Porfiriato en México, digamos que México llevaba la cocina prehispánica, ¿no? O estaba como muy dentro de una cocina costumbrista, ¿no? La elaboración era la típica del metate, el molcajete, bueno, los chiles asados y tal, ¿no? Una gastronomía, digamos, muy regional. Y en la época del Porfiriato, eh, el presidente tenía como una fijación un tanto como con la cocina francesa. Mm. Y entonces llega a México esta parte, que yo siempre lo voy a decir, aculturación, que empieza a nutrir la gastronomía mexicana. Obviamente, en determinado tiempo, ¿no? No todo era como llega la gastronomía francesa a hacerse presente y se combina, ¿no? Todo tiene una cierta evolución, un paso del tiempo. Y entonces, bueno, se empiezan a combinar ingredientes mexicanos con ingredientes traídos de Europa. Y México, como siempre innovando, comienza a crear platillos con los dos ingredientes y resulta que la gastronomía va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta hacerse una gastronomía como la que tenemos ahora, ¿no? Que es de verdad impresionante. No es lo mismo irte a comer al norte del país que ir al sur, ¿no? Para empezar, los ingredientes cambian mucho. La elaboración, la manera de hacer el mismo platillo tiene una forma completamente diferente de elaborarse en otro punto. Puedes, no sé, decirle a alguien del norte, hazme una salsa verde, y la va a hacer completamente diferente a alguien de Oaxaca, ¿no? Los sabores cambian muchísimo por la manera en la que se hace, por el tiempo de elaboración, por la cantidad de ingredientes que se mezclan. Y eso de alguna manera hace que que la gastronomía evolucione y pues ahora nos den unas nuevas maneras de comer, ¿no? Dicho tan fácil, date cuenta en los tacos, ¿no? Los tacos en realidad es como el sello principal a nivel mundial, ¿no? Lo que decías hace rato. Porque cuando sales del país extrañas muchísimo el sabor de México. Para empezar, los sabores mexicanos, que es un dato que casi nadie sabe, la gastronomía mexicana tiene unos sabores muy fuertes. Ese es como el punto clave. Los sabores que se explotan en cada uno de los alimentos mexicanos, en cada uno de los guisos, son demasiado fuertes. Hay gastronomías de otros países, por ejemplo la japonesa, que los sabores son muy sutiles, Sí. ¿no? Y puedes, no sé, por ejemplo, un caldo de pescado tiene un sabor a caldo de pescado, pero con mucha sutileza, como muy Pero suavecitos.
pero muy lejos del caldo de camarón de México. No, bueno, el caldo de camarón de México es, sabes que te estás comiendo un caldo de camarón porque huele, todo el alrededor huele, ¿no? Sí, sí, Desde ahí empezamos. ya entendí, ya entendí. O sea, lo que extraño es que otras comidas no tienen esa intensidad en olor, en sabor, evidentemente. Así es. Y te digo, todo esto tiene mucho que ver con la manera en la que se elaboran los alimentos. Eso es la base de todo. La manera en la que en la que utilizas cada uno de los ingredientes y cómo lo procesas es lo que le va a dar la fuerza y lo que determina, pues esto, ¿no? La intensidad que tiene tu platillo. Porque hay platillos, por ejemplo, árabes, que son como muy fuertes, vamos, muy fuertes en olor por la cantidad de ingredientes que contienen. Sin embargo, los sabores no son tan fuertes como los mexicanos. La cocina mexicana, digamos que ese es el sello principal. El sabor es demasiado intenso. Ni siquiera hablamos de algo fuerte como desagradable, sino muy intenso, y ese es como el sello principal que tiene. Cuando mencionas a Porfirio Díaz y su preferencia por la civilización francesa, y que lo podemos ver en el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, ¿crees Ujú. que representa ese momento de la influencia francesa un momento capital en la evolución de la cocina mexicana? Sí, por supuesto. A partir de ese momento, la gastronomía mexicana comienza a una transformación demasiado fuerte, demasiado intensa, ¿no? Es muy marcada también porque tiene mucho que ver también con clases sociales, ¿no? Digamos que de clase media alta hacia arriba, la gastronomía era más elaborada, se utilizaban ingredientes del extranjero, los platillos tenían hasta cierto punto lo que hoy conocemos como lo gourmet, ¿no? Se tenía como más cuidado en cómo se elaboraba cada uno de ellos para cambiar un poco el gusto de los comensales, porque bueno, al final del día tú educas al comensal, ¿no? Quien cocina educa al comensal. Eh, y bueno, estaba la otra parte, la parte de la clase media hacia abajo, ¿no? Que comían lo común, que eran las tortillas, los tacos, los guisos caseros, ¿no? Y en esta época, precisamente, comienza la transformación de la gastronomía a lo que hoy conocemos como lo gourmet, porque los ingredientes que se utilizaban, obviamente eran ingredientes traídos de afuera, y eso le daba el plus a la comida, ¿no? Aparte de que era como de nivel adquisitivo un poco más elevado, el poder adicionar a tu comida o a tus guisos un ingrediente extranjero, eso comenzó a dar el sello para lo que te decía, dar el sello para la transformación y que la cocina desde ese entonces, desde la época del porfiriato, comienza a crear y a evolucionar. ah, digamos que fue la época más marcada, donde se crea esta transformación, esta evolución hacia lo que hoy tenemos, hacia la cocina contemporánea, ¿no? Y sí, bueno, eso responde a tu pregunta. Sí, es muy importante esa época en la gastronomía. Ya. ¿Y cuál es la situación actual de la cocina mexicana contemporánea? Déjame compartirte una situación quizá antes de la pandemia. En esta pandemia hemos salido muy poco, pero yo creo que antes de la pandemia mi familia y yo fuimos a un sitio donde mi esposa se asustó o pensó que era una tontera. El lugar ofrecía tacos líquidos. Y, Tacos líquidos. y se salió, dijo, aquí no, nosotros comemos tacos como la gente decente. Ok. Así como, como te mencionaba al principio, que todo tiene una aculturación, sumado a la aculturación siempre va a existir la transformación, ¿no? Y la evolución. Entonces, entre cada una de estas cosas que la gente de repente no entiende, ¿no? Digamos que son herramientas innovadoras dentro de la gastronomía. Desde la manera en la que se elaboran las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay
hay una parte de la gastronomía que no está muy explorada en México, sin embargo es muy buena y es muy práctica, y además de práctica es económica. Además de lo económico, también le sumas la concentración de los sabores en un solo espacio. Por ejemplo, ya estamos hablando de asuntos técnicos y científicos, ¿no? Pero a lo que voy es, se puede cocinar a temperaturas muy bajas, porque bueno, también el frío también llega a quemar, o se puede cocinar a temperaturas muy altas o a temperaturas muy medias, pero en un espacio muy reducido. Ah, te lo voy a describir cómo funciona. Se meten todos los ingredientes a un plástico, a una bolsa, se sella al alto vacío, se sumerge en un líquido, en agua regularmente, eh, y se mantiene en una cocción, en un punto determinado de cocción a determinado tiempo. Y cuando termine ese momento, entonces se saca del empaque al alto vacío, y todos esos sabores que en algún momento pudieron evaporarse o irse por la combinación o por la manipulación humana, se quedaron concentrados en ese espacio tan pequeño, y cuando lo sirves, créeme que tiene un sabor completamente diferente. Esa es una parte, ¿no? Ahora la otra también podría tomarse como algo científico. Comienzas a mezclar gases, no solamente gases, ¿no? También líquidos, estados de la materia como gelatinosos, y todo eso va cambiando un poco mm, vamos, va transformando el alimento a algo que no conoces. Sin embargo, tienes todos los sabores requeridos en ese espacio, ¿no? Los tacos líquidos, bueno, en realidad es mm, es una solución, al final del día, es una solución que contiene todos los sabores de un taco. Y es como darte un trago de un taco, punto. Es como si de repente te tomaras una cerveza que sabe a chocolate, Sí. ¿no? Pues el sabor del chocolate se traspasó a la cerveza y ya está. Y es lo mismo con los tacos líquidos o con los gases. Hay chocolatitos, bombones, que están rellenos de un líquido, pero también tienen un gas, y el gas solamente tiene la esencia y pues es inyectado el gas. Entonces se convierte en algo novedoso, algo que se transformó, pero al final es lo mismo. También llevan procesos de elaboración muy complicados. Pero Entonces, hubiera estado padre que lo exploraran, hubiera sido una buena experiencia. eso te iba a decir, probar ese tipo de cocina implica un reto porque el taco líquido tiene todos los sabores, pero no tiene lo que disfruto también del taco, morder la tortilla, que el chile verde truene entre los dientes. Hay algunas cosas que se pierden, ¿no? Como la consistencia. Sí, por supuesto. Y eso es como, digamos que la parte novedosa, ¿no? Encontrar el gusto por algo nuevo, y que de alguna manera te lleva a tener lo que tú quieres, ¿no? Tienes todos los sabores, pero no tienes de lo que hablas, no tienes el sentir, no sé, masticar y sentir algo crocante como un pedazo de chile, Sí. o hasta quitarte el pedacito de carne del diente, ¿no? De cilantro. Ajá, el cilantrazo ahí. Sí, Sí, bueno, es una manera diferente, ya. ¿no? Digo, por ejemplo, lo puedes encontrar en la parte de los astronautas, ¿no? De repente en videos que todo el mundo conoce, de repente ves que el astronauta abre un sobrecito donde sale una gelatina, y la gelatina es realmente algo como lo que me dijiste, ¿no? Un taco líquido, pues a lo mejor ahí es una cochinita pibil que está volando en una gelatina. Está teniendo todo lo que necesita, Sí, no de la misma manera, solamente es como explorar una parte nueva. sí. Ujú. Muy Pero bueno, interesante cómo en la cocina influye la ciencia, la tecnología, sí, por supuesto. la parte económica, evidentemente. Sí, 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 sí. Digamos que de alguna manera, como en todo, se está buscando también tener menos tiempo de elaboración.
ganar tiempo, eso sería una parte muy importante, porque bueno, sabes que la cocina, vamos a la cocina prehispánica, ¿no? La cocina prehispánica es sumamente elaborada, Mm. es impresionante, ¿no? Ah, hablemos de un pozole, tan fácil, ¿no? Sí, Lo que todo mexicano conoce, el pozole. El pozole lleva un proceso muy largo de elaboración si lo haces de la manera tradicional, claro. ¿no? Hoy tenemos la ventaja de ir al súper y comprar una bolsita con el maíz ya listo para cocerse unas cuantas horas y listo, ¿Cuánto ¿no? tiempo el comprar el maíz en esa bolsita, cuánto tiempo nos ha reducido de trabajo? 5 o 6 horas aproximadamente. El maíz, el hacer pozole de la manera tradicional o de la Sí, manera prehispánica es comprarte el maíz seco, porque sí. realmente viene seco, ponerlo, hacer todo el proceso de nixtamalización, pero antes de eso tienes que ponerlo a hidratarse, ¿no? Entonces tienes que dejarlo a lo mejor remojando hoy por la noche y mañana comenzar el proceso de nixtamalización. Perder, bueno, no perder, elaborarlo durante 5 o 6 horas, el proceso, porque también depende de cantidades. Después lavarlo, quitarle la piel, prepararlo y volverlo a cocer para que explote, ¿no? Y forme esta florecita en el momento en el que explota. Después de eso, entonces comienzas a guisar. Y si hablamos de un pozole, entonces pues a lo mejor nos llevamos 24 horas haciendo uno, ¿no? Que el sabor va a ser completamente diferente, completamente diferente. Siempre he dicho que la manera tradicional o prehispánica de cocinar en México es como, tiene el plus más grande de todos. Ujú. Bueno, es casi seguro que en esta ciudad nadie va a hacer el pozole de esa manera, Mica. Pues hay todavía personas que lo hacen, ¿eh? ¿Sí? Eh, yo Bueno, ya no, yo ya no. yo quiero ir a una de esas casas porque quiero saber a qué sabe un pozole que requiere tantas horas de elaboración. Pues regularmente en provincia es donde sí aplica. No sé, por ejemplo, de los que yo tengo conocimiento es en Oaxaca. ¿Mm? En Oaxaca hay muchas personas que todavía lo elaboran desde cero. Y créeme, el pozole sabe completamente diferente. Un día vamos, Sí, claro, seguro. ¿no? Hasta no verificar, no lo creeré. Sí, créeme. Y si la gente supiera cómo, bueno, cómo, el origen del pozole, cuando alguien conoce el origen del pozole se saca mucho de onda, me dicen, ¿cómo? Pero bueno, Ya para cerrar, dínoslo de una vez, ya me lo sé un poquito, pero dame, pues dame. en realidad era un ritual prehispánico ¿Mm? donde la carne original que se utilizaba dentro del pozole era carne humana. Porque, bueno, digamos que era un ritual para celebrar la victoria del pueblo. Y la carne que se le agregaba al pozole era la carne de los prisioneros, ¿no? De los que eran sacrificados. Se los descuartizaban literalmente mientras se elaboraba toda esta parte, mientras se llevaba a cabo todo este proceso de captura y sacrificio, se cocía el pozole, se cocía el maíz. Y una vez que ya se llevaba toda esta parte del sacrificio, entonces esa carne era agregada al maíz y era repartida a los guerreros y digamos, a la gente principal como triunfo, ¿no? Para que pudieran saborear la gloria del vencimiento, ¿no? La De, victoria. de comerse al Entonces, de enemigo, ahí nace el pozole. de Y comerse al enemigo. cuando viene la parte de la, am, cuando viene la parte Dios, se me fue la palabra. Colonización, Cuando llegan los españoles, pues, de la colonización, la sí. parte de la conquista, ajá, cuando viene esta culturación, entonces uno de los frailes dice, no, a ver, espérense, como que vamos a comer humanos, y cambian la carne humana por carne de cerdo. Y desde ahí comienza la transformación del platillo original, Mm. ¿no? Pero bueno,
Cerdo que A llegó casi de nadie le Europa. gusta esta Cerdo historia. que llegó de Europa. ¿No había cerdos en América? ¿O sí? ¿Cómo, perdón? Cerdos que llegaron de Europa, ¿verdad? No había en Sí, América. porque en México no había cerdos. Los cerdos llegan de España. Sí. Los cerdos, el pollo, el cerdo, ¿qué más? Las ovejas, ¿no? En México, bueno, pues ya sabes, se utilizaba la carne de venado y lo que había, ¿no? Pero no había ni pollos, ni cerdos, ni caballos. De Eso las viene de cosas. España. Tampoco había arroz. Mucha gente piensa que el arroz, por ser un platillo principal de México, y Sí. en realidad el arroz no viene, el arroz llega con la conquista española, y bueno, todo el mundo sabe que el arroz es asiático, ¿no? De las cosas sorprendentes también. Ahorita me hiciste pensar, pues los jitomates llegan de América para Europa. Sí, pero tampoco son mexicanos. El jitomate en realidad es algo que se cultivaba en Chile, bueno, que ni siquiera se cultivaba, es algo que se daba en Chile, en una zona de Chile, Sí. y la cultura mesoamericana, obviamente, lo va trasladando a México, y afortunadamente la tierra mexicana siempre ha sido una tierra muy próspera, ¿no? Todo lo que siembras se produce, y como por arte de magia, siembras lo que quieras y lo produces. Entonces, el jitomate comienza a producirse en todas sus variantes también, ¿no? Ya sabes que hay muchísimos tipos de jitomate también, y ahora hoy por hoy es uno de los. Todo el mundo cree que el jitomate es mexicano por la cantidad que se produce, pero Sí. no, no tiene nada que ver. De hecho, la cocina mexicana realmente, la gastronomía mexicana como tal, en cuanto a ingredientes de la época prehispánica, digamos que es limitada. Todo lo demás es aculturación, todo lo demás es agregado y de alguna manera se ha enriquecido tanto que hoy es una de las principales gastronomías a nivel mundial. Una gastronomía aculturizada, entonces. Aculturizada y transformada. Yo creo que más bien evolucionada, ¿eh? Porque ¿Evolucionada? independientemente de que traigas, de que llegue un ingrediente que no pertenece, en México siempre se le transforma y se le transforma para para hacerlo brillar de una o de otra manera. Siempre va a tener un punto en el que se le explota tanto que llega a ser grande y obviamente enriquece muchísimo la gastronomía. Ya veo, Mica, muy interesante. Y ya termino con esta idea que se me ocurrió mientras te escuchaba de los españoles sorprendidos de que en el pozole iban las víctimas, los perdedores de esas batallas. Y Sí, dijeron, no, 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 vamos a cambiarlo por puerquito, por un por animal. aquí. Ajá. Y ya mañana que es domingo, vamos a la misa a comer el cuerpo de Cristo. Ajá, de manera, sí, que no sea de manera física, Sí. ¿no? Sí, Cada, sí, cada quien con su canibalismo, Mica. ya sé. Pero bueno, y bueno, digo, sumando un poquito todo esto, no solamente influye, bueno, digamos que la aculturación española es una de las que más ha influido en en la gastronomía mexicana, junto con la francesa. Y creo que las épocas principales en las que sufre una transformación muy grande la gastronomía mexicana es la época de la conquista, ¿Mm? la época de la colonia, que es donde se hace toda esta parte de los conventos, las monjas, donde se elaboran pan, se crean la elaboración del pan, los dulces típicos de las monjas, ¿no? Los rompopes y tal, que hoy por hoy para México es de, de las muestras más grandes que tiene, ¿no? Poco tiempo después viene la parte asiática, que no es tan predominante, sin embargo también tiene mucho sello. Eh, y la parte mesoamericana, ¿no? O sudamericana, que también llegó en algún momento a México. Pero como te digo, las partes principales de la transformación y las más fuertes dentro de la gastronomía han sido la parte de la conquista, la parte de la colonia y la época del porfiriato, que son las muestras más grandes y donde podemos encontrar un auge, transformación y evolución de la gastronomía a todo lo que da. Perfecto. Y sigue evolucionando. Y seguirá. Ya ves, ya puedes comer tacos, ya puedes tomarte un trago de taco de pastor. Está muy interesante todo esto de la alimentación, Mica. Yo no tengo más que... Ah, no, sí que tengo algo más que antes que agradecerte.
para seguirte tus proyectos de gastronomía o también que un día te presentaras aquí porque veo el violín ahí detrás, Ah, también sí. eres músico. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Tienes alguna red social, Mica? Pues la verdad es que solamente me muevo por Facebook. En Instagram de repente llego a tener interacción, que de ahí de mi Facebook está la liga. Y pues por ahí podrían contactarme. A veces doy cursos de gastronomía, doy cursos de gastronomía prehispánica, ya sabes, el metate, el molcajete y todo. También doy cursos de de gastronomía contemporánea. Digamos que le voy combinando un poco, ¿no? También doy clases de violín. Ahí viste mi violín, está ahí atrás. Por Ya. eso está marcado, esas rayitas que le ves atravesadas es porque a mis alumnos es para decirles dónde van los dedos. Mm. Y Bueno, tienes que regresar porque yo estoy seguro que cuando estudiaste violín nunca pensaste en enseñarlo a través de la computadora. así es, fíjate que no, ahora es parte de mis actividades diarias, ¿no? Todas las clases por asunto pandémico se están realizando vía virtual. Algunas son presenciales con la sana distancia, pero, pero sí, no, nunca imaginé que estuviera dando clases de manera virtual. Bueno, la ciencia y la tecnología. Poco a poco nos vamos transformando y evolucionando también nosotros. También el arte, ¿eh? Y Así es, en los amigos en común que tenemos del arte, también están revolucionados con esta pandemia y la tecnología, Mica. así es. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias a mí a ti por invitarme. Estamos en contacto. Síguete cuidando. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.